grité. La taza de café se estrelló contra el piso, rompiéndose en pedazos que parecían dientes rotos. Salí corriendo, las piernas débiles, la respiración entrecortada. Esperaba encontrar a los traileros riéndose de mí, a la cajera preguntando qué había pasado. Pero no, nadie parecía haberse dado cuenta. El hombre de la gorra seguía hojeando una revista, los otros dos murmurando entre sí. La cajera sonreía, inmutable, y el reloj de pared detrás del mostrador. Las 11:11, lo mismo que marcaba cuando entré al baño. Imposible. Habían pasado al menos 10 minutos, a menos que el tiempo aquí no funcionara como debía. Me acerqué al mostrador, las manos temblando. ¿Cuánto debo por el café?, pregunté, buscando cualquier excusa para hablar, para confirmar que aún podía interactuar con este mundo. La cajera inclinó la cabeza como un pájaro estudiando a su presa. «Ya lo pagaste», dijo. «Hace mucho, mucho tiempo». Y entonces por primera vez parpadeó. Pero no tenía párpados. El motel era una construcción decrépita a 15 kilómetros del autoservicio, o al menos eso decía el mapa. Pero cuando salí de aquel infierno de luces parpadeantes y sonrisas congeladas, el camino de regreso se sintió más corto. Demasiado corto. Las paredes del descanso eterno estaban cubiertas de musgo y grietas que se ramificaban como venas enfermas. La luna, ahora visible entre nubes movedizas, bañaba el estacionamiento en un brillo plateado que hacía parecer el asfalto húmedo, aunque no había llovido en semanas. «¿Por qué seguís?», la voz de Daniel resonó en mi cabeza, pero esta vez no era una advertencia, era un lamento. No respondí. No podía. El recepcionista, un hombre de espalda encorvada y ojos amarillentos, me entregó la llave sin mirarme. «Habitación 13, al final del pasillo», murmuró, señalando con un dedo nudoso hacia las sombras. «No abra la puerta después de medianoche». La habitación olía a naftalina y tabaco viejo. La cama crujió bajo mi peso, como si protestara por mi presencia. Saqué la libreta de apuntes, revisando las anotaciones, las pistas, todo lo que me había traído hasta aquí. Pero las palabras bailaban frente a mis ojos, mezclándose con el zumbido de ansiedad en mi sangre. Algo no cuadraba. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 2:47 a.m., pero afuera, el cielo seguía siendo el mismo negro profundo de la madrugada eterna. Fue entonces cuando lo escuché. Un motor. No el rugido constante de un tráiler, sino algo más bajo, más sensual. Una moto. Me acerqué a la ventana, descorriendo la cortina lo suficiente para espiar sin ser vista. Él estaba allí. Un hombre alto, vestido de cuero negro, quitándose el casco con movimientos fluidos. Su cabello castaño ondeó con el viento, revelando una mandíbula afilada y labios que parecían tallados para el pecado. Cuando se volvió, como si sintiera mi mirada, sus ojos verdes brillaron bajo la luz del farol. Dios. Algo dentro de mí se estremeció, una reacción animal, primitiva. Él sonrió como si conociera exactamente el efecto que causaba y encendió un cigarrillo. El resplandor anaranjado de la brasa iluminó brevemente sus manos, fuertes, con venas marcadas que recorrían sus antebrazos. «Podrías olvidarte de todo por una noche», susurró una voz dentro de mí, esta vez no la de Daniel, sino la mía. La parte de mí que aún recordaba lo que era el deseo. Sentí un calor húmedo entre mis piernas, una traición de mi propio cuerpo. Pero entonces, como si el universo decidiera recordarme por qué estaba aquí, una ráfaga de viento arrastró un papel pegado al suelo. Un folleto del autoservicio La Última Parada, con un hombre dibujado en la esquina inferior. Mi hermano. La atracción se desvaneció como azúcar en agua fría. El hombre de la moto seguía ahí, observándome, pero ahora noté detalles que antes no había visto.
Su sonrisa era demasiado amplia, sus pupilas demasiado dilatadas, como si no fueran del todo humanas. No, me dije, retrocediendo de la ventana. No es real, nada aquí lo es. Me froté los ojos y cuando volví a mirar, él ya no estaba, solo el eco de un motor alejándose en la noche. Respiré hondo, intentando calmarme, pero entonces el sonido regresó. No era una moto, era la bocina de un tráiler, larga, estridente, como un grito de agonía. Y cuando miré por la ventana otra vez, el corazón se me detuvo. El autoservicio, la última parada, estaba allí, justo enfrente de mi habitación. Imposible. Había manejado 15 kilómetros, había visto el odómetro, pero ahí estaba, su letrero de neón parpadeando. Bienvenido de vuelta. Los carteles que antes anunciaban precios, ahora decían cosas distintas. Ofertas eternas. Detente, estás cansada, quédate. Y el peor de todos, ¿Daniel te espera? Casi caigo de rodillas. No podía ser. Pero entonces, en el suelo, justo debajo de la ventana, había un objeto que no estaba antes. Una bitácora vieja, cubierta de polvo y algo más, algo que parecía sangre seca. La abrí con manos temblorosas. Páginas y páginas de nombres, todos tachados, y entre ellos, el de Daniel. Pero lo que me heló la sangre no fue eso, fue que todos los nombres, aunque fechados en años diferentes, estaban escritos con la misma letra, como si la misma persona los hubiera escrito en el mismo momento. Y entonces, en la última página, fresca, como si la tinta aún estuviera húmeda, un nuevo nombre: Mariela. El sonido de la bocina retumbó de nuevo, más cerca esta vez, y supe, con una certeza que me quemó el alma, que no estaba leyendo una lista de desaparecidos. Era un menú, y yo ya había sido elegida. El amanecer no llegaba. Llevaba horas mirando por la ventana del motel, esperando que el cielo cambiara de ese negro profundo a algún tono de azul o gris que me confirmara que el tiempo aún avanzaba. Pero la noche se aferraba como una mancha de tinta, pesada e infinita. La bitácora seguía abierta en la cama, sus páginas amarillentas susurrando cada vez que la brisa entraba por las rendijas de la ventana. Los nombres tachados parecían mirarme, acusarme. ¿Por qué seguís?, volvió a preguntar la voz de Daniel en mi mente. Pero ahora era distinta, más fría, como si algo estuviera aprendiendo a imitarlo mejor. Necesitaba ayuda. Salí del motel con la bitácora bajo el brazo, buscando desesperadamente señal en mi teléfono. No hay servicio, rezongó la pantalla, una y otra vez. La carretera estaba desierta, pero el autoservicio seguía ahí, al otro lado, su neón parpadeante dibujando sombras que se movían donde no había nadie. No me acerqué. En lugar de eso, caminé en dirección opuesta, hacia una gasolinera que recordaba haber visto en el camino. Quizás allí habría alguien, algo que me explicara cómo salir de esta pesadilla. Pero cuando llegué, la gasolinera estaba cerrada. Las bombas de combustible oxidadas, los surtidores cubiertos de telarañas. Solo una luz tenue brillaba en la ventana trasera. Golpeé el vidrio. Nada. Golpeé de nuevo, más fuerte. Entonces, un ruido, alguien moviéndose dentro. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre mayor, demacrado, con ojos hundidos y una barba de varios días. Llevaba un uniforme desteñido con el nombre Ernesto, bordado en el pecho. ¿Qué quiere?, preguntó, su voz áspera como papel de lija. Necesito ayuda, dije, mostrándole el teléfono. No hay señal. Ernesto miró el dispositivo como si fuera un artefacto extraño. Luego me observó a mí, deteniéndose demasiado tiempo en la bitácora que llevaba. Usted estuvo en la tienda, afirmó, no como una pregunta, sino como un diagnóstico. Sí.
¿Tomó el café? El corazón me latió con fuerza. No. Algo en sus ojos se relajó, pero no mucho. Bien, eso le da tiempo, murmuró mirando hacia la carretera como si temiera que algo lo escuchara. La tienda los marca, si toman el café ya no son suyos. ¿De qué habla? Ernesto no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la cara como si luchara por mantenerse despierto. Hay cosas que se alimentan de tiempo, dijo al fin, de recuerdos, de todo lo que nos hace humanos. ¿Y mi hermano? Sus labios se apretaron. Si lo encontró, ya no es él, solo un eco. Antes de que pudiera seguir preguntando, un sonido nos sobresaltó a ambos. Una grabadora estaba en el mostrador de la gasolinera encendida de repente, aunque nadie la había tocado. Y entonces, la voz de Daniel salió de ella. Mariela, por favor, no sigas. Si llegas al fondo, ya no podrás regresar. Era él. Era realmente él. Pero no una grabación antigua. No podía hacerlo, porque agregó, con un hilo de desesperación que me cortó la respiración. La cajera siempre sonríe porque ya no tiene boca. Ernesto palideció. Apáguela, ordenó, pero era demasiado tarde. Las luces de la gasolinera parpadearon. El aire se espesó, olía a quemado otra vez, a cables pelados y carne podrida. Y entonces lo vi. Por un segundo, menos que un parpadeo. El reflejo de Ernesto en el vidrio de la puerta no lo imitó. Sonrió. Tiene que irse, dijo él, empujándome hacia la carretera. Ahora. ¿Qué fue eso? Ellos están en todas partes, susurró. En los espejos, en las grabaciones, en los huecos entre un segundo y otro. ¿Quiénes son ellos? Ernesto miró hacia el autoservicio y por primera vez vi verdadero terror en sus ojos. Los hambrientos. El motor de un tráiler rugió en la distancia, acercándose. Váyase, urgió, y no vuelva a la tienda. Pero incluso mientras lo decía sabía que no había opción, porque en la bitácora mi nombre ya estaba escrito, y las cosas hambrientas rara vez dejan ir a su comida. El camino de regreso al autoservicio fue una marcha absurda a través de una carretera que parecía plegarse sobre sí misma. Cada paso me acercaba al letrero de neón parpadeante, pero la distancia nunca disminuía. Como si el kilómetro 105 fuera un imán repelente, atrayéndome y alejándome al mismo tiempo. «¿Estás caminando en círculos?», susurró la voz de Daniel, pero ahora sonaba diferente, más cerca, como si ya no estuviera solo dentro de mi cabeza. Mis pies se detuvieron frente a la puerta del autoservicio. El mismo tintineo fantasmal, el mismo olor a café quemado y humedad antigua. La cajera estaba exactamente donde la había dejado, sus dedos araña posados sobre el mostrador, su sonrisa inmutable. Esta vez noté detalles que antes había ignorado. Las costuras en las comisuras de sus labios, finas como cicatrices quirúrgicas. El modo en que su pecho no se movía al respirar. El reloj de pared detrás de ella, todavía marcando las 11:11, aunque el segundero seguía avanzando en un tic-tac hipnótico. ¿Dónde está mi hermano?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. La cajera inclinó la cabeza. Un movimiento demasiado fluido, como el de un muñeco de porcelana suspendido por hilos invisibles. «Tú ya has venido antes», respondió. No era una acusación, era un hecho. «No». «Sí. 3 años atrás buscabas lo mismo». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. «Eso es imposible». La cajera no respondió. En cambio, señaló con un dedo huesudo hacia la pared detrás de ella. Allí, entre anuncios de cigarrillos y caramelos de época, había una fotografía en blanco y negro. Yo estaba en ella, y Daniel también, abrazándolo, con los ojos cerrados como si estuviera dormida o muerta.
La fecha en el margen inferior, 19 de octubre 2020, 3 años antes. No, tragué saliva, sintiendo cómo la habitación giraba. Yo no. El resto de la frase murió en mis labios cuando noté la puerta metálica al lado de la cajera. Pequeña, oxidada, con múltiples candados y vibrando. No mucho, solo lo suficiente para que el sonido de los cerrojos chocando entre sí creara un zumbido de abejas enloquecidas. La cajera siguió mi mirada. «No debes abrirla», advirtió, pero su sonrisa se amplió, como si quisiera que lo hiciera. Esperé a que los 3 traileros, los mismos de antes, no podía estar segura, se distrajeran con una revista de automóviles. Esperé a que la cajera girara para respirar, aunque sabía que no lo necesitaba, y entonces me deslicé hacia la puerta. El primer candado se dio con un susurro, el segundo también, el tercero, clic. La puerta se abrió solo 1 centímetro, pero fue suficiente. El hedor que salió de allí me hizo retroceder. No era putrefacción, era algo peor, el olor de cosas que nunca deberían existir en la realidad. Electricidad estática y bilis y algo dulzón, como fruta dejada al sol durante décadas. Dentro solo había oscuridad, pero entonces mis ojos se ajustaron. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, las paredes cubiertas de grabadoras. Decenas, cientos, apiladas en estantes, colgando de ganchos, amontonadas en el suelo. Todas funcionando, todas susurrando. Y fotos de todos los que habían pasado por allí. Traileros, viajeros, familias enteras. Y en cada una la misma anomalía. Sus reflejos no coincidían. En una, un niño sonreía a la cámara mientras su reflejo en un espejo cercano lloraba. En otra, una mujer miraba hacia adelante, pero su doble en el cristal de una ventana tenía la cabeza girada 180 grados. Y entonces la encontré. Mi foto. No la de hace 3 años, una nueva, tomada esta noche. Me veía de espaldas, caminando hacia el autoservicio, pero en el reflejo del escaparate. Yo estaba mirando hacia la cámara, con los ojos completamente negros. Algo en el cuarto respiró. No era la cajera, no era nada humano, era la oscuridad misma, palpitable, viva, hambrienta. Y entonces, todas las grabadoras se activaron a la vez. La voz de Daniel salió de cada una, pero distorsionada, rota. «Corre, Mariela, corre. Ellos vienen por tu tiempo, por tus recuerdos, por los momentos que nunca tuví». La puerta se cerró de golpe detrás de mí. La cajera estaba allí, su sonrisa ahora tan amplia que las costuras en sus labios sangraban. «Es hora de que conozcas a tu hermano», dijo, y su voz era el crujido de huesos bajo tierra. De nuevo. Y entonces el autoservicio entero se apagó. No como un corte de luz, como si alguien hubiera cerrado nuestros párpados. Y en la oscuridad sentí manos tocándome, docenas, cientos, tomando pedazos de mí. La oscuridad no era ausencia de luz, era algo vivo, viscoso, que se arrastraba por mi piel como aceite caliente. Las manos que me tocaban no tenían forma definida, solo dedos demasiado largos, nudillos afilados como cuchillas, explorando mi cuerpo en busca de puntos blandos por donde extraer algo más precioso que la sangre. «No te resistas», susurraban voces que no eran voces, sino ecos de cosas que alguna vez fueron humanas. «Es más fácil si te dejas llevar». Entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, la luz regresó. Estaba de pie en el centro del autoservicio. Todo parecía normal. Los estantes polvorientos, el café humeante, los traileros hojeando revistas. Pero algo era distinto. Yo no proyectaba sombra. La cajera observaba desde detrás del mostrador. Su sonrisa ahora una hendidura grotesca que le partía el rostro hasta las orejas. Las costuras en sus labios habían cedido, revelando un abismo negro
donde debería estar su boca. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó sin mover los labios, su voz saliendo directamente de ese vacío. El tiempo no es una línea aquí, es un plato que ellos lamen hasta dejar limpio. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, vi la pantalla iluminarse con una llamada entrante, de mi propio número. La voz al otro lado era la de Daniel, pero entrecortada, como si hablara desde el fondo de una tumba. No sigas. Si llegas al fondo, ya no podrás regresar. ¿Dónde estás?, grité sintiendo como las lágrimas quemaban mis mejillas. Donde siempre he estado, donde tú estarás pronto, en el archivo de los... La llamada se cortó. Al mismo tiempo, el reloj de pared comenzó a girar frenéticamente, sus manecillas moviéndose en ambas direcciones a la vez. Entonces lo comprendí. El baño. El único lugar donde mi reflejo se había revelado, donde las reglas de esta realidad se doblaban. Corrí hacia el pasillo, ignorando los gritos ahogados de los traileros, cuyos rostros comenzaban a derretirse como cera bajo el sol. La puerta del baño estaba entreabierta, y de la rendija se filtraba un resplandor verdoso que no provenía de ninguna fuente de luz normal. Dentro, el espejo estaba empañado, cubierto de un vapor que olía a metal y carne quemada. Mi reflejo seguía allí, pero ahora estaba claro que nunca había sido mi reflejo. Era ella, la otra Mariela, la de la fotografía de hace 3 años. No tenemos mucho tiempo, dijo golpeando el cristal desde el otro lado. Ellos están rompiendo la barrera. ¿Quiénes son ellos? ¿Los que se alimentan de momentos?, respondió, señalando algo detrás de mí. Mira. Me volví. La pared del baño, que antes estaba cubierta de grafiti, ahora mostraba algo distinto. Una grieta, no en el yeso, en el aire mismo, como si la realidad se hubiera quebrado allí, revelando un pasillo estrecho que se hundía en la oscuridad. Es la única manera de llegar a él, susurró mi reflejo. Pero una vez que entres, ya no podrás salir como la misma persona. El sonido de cristales rompiéndose vino del autoservicio. Algo grande se acercaba, algo que respiraba con el sonido de 1000 susurros superpuestos. Tomé una decisión. Con un movimiento brusco, golpeé el espejo con el codo. El vidrio estalló en 1000 fragmentos, revelando que no había nada detrás excepto el pasadizo. Respiré hondo y me introduje en la grieta. La sensación fue como ser desollada viva. Cada recuerdo, cada momento feliz de mi vida era arrancado de mí en ráfagas de dolor exquisito. Vi flashes de mi infancia con Daniel, jugando en el río, riendo en la mesa de la cocina, prometiéndonos que siempre estaríamos ahí el uno para el otro, desvaneciéndose como humo entre mis dedos. Cuando el dolor cesó, estaba en un túnel bajo la tienda. Las paredes estaban cubiertas de objetos, mochilas, relojes detenidos, gafas rotas y libretas, cientos de libretas idénticas a la mía. Con manos temblorosas, abrí la más cercana. Día 1 en la tienda. Daniel sigue desaparecido. Si alguien lee esto, por favor busquen ayuda. Firmado, Mariela Espinosa. Pero la letra no era la mía. O no todavía. Abrí otra. He perdido la noción de cuántas veces he entrado al pasadizo. Cada vez recuerdo menos de él. Pronto no recordaré por qué vine. Otra más. Querido diario, hoy conocí a un hombre que decía ser mi hermano. Tenía los ojos de Daniel, pero la sonrisa de ellos. Creo que pronto tendré esa misma sonrisa. Al final del túnel, una luz pulsante y siluetas moviéndose. Decenas, todas idénticas, todas mías, y entre ellas una figura masculina que servía café en tazas sin fondo a clientes que no tenían boca. Daniel. El último fragmento de mi humanidad se quebró entonces.
porque entendí la verdadera razón por la que la cajera siempre sonreía. Era la única manera de no gritar. El aire en el túnel era denso, cargado con el olor de cientos de pieles en descomposición y tinta vieja. Mis pies se hundían en un suelo blando, como si caminara sobre una alfombra hecha de cabello humano. Las paredes no estaban construidas con ladrillos, sino con objetos apilados hasta formar una especie de muro orgánico. Relojes detenidos exactamente a las 3:17 a.m. Gafas con los cristales empañados de un lado, como si alguien hubiera exhalado su último aliento sobre ellos. Zapatos infantiles perfectamente lustrados, colocados en pares que nunca volverían a ser usados. Cada objeto emitía un zumbido apenas audible, como si contuviera el eco de los últimos pensamientos de sus dueños. Las otras ya se movían en la penumbra, sus siluetas borrosas como fotografías mal reveladas. Algunas tomaban notas en libretas idénticas a la mía. Otras simplemente se mecían de un lado a otro, murmurando fechas y nombres en un bucle infinito. Y en el centro de todo, él, Daniel, o lo que quedaba de él. Mi hermano servía café en una mesa larga donde se sentaban figuras indistintas. Sus manos, demasiado pálidas, demasiado largas, vertían el líquido negro en tazas que inmediatamente se vaciaban, obligándolo a empezar de nuevo. Un ciclo sin fin. Su rostro era el correcto, pero los detalles estaban mal. Las orejas ligeramente más puntiagudas de lo que recordaba. Los dientes demasiado uniformes como los de un maniquí. Y los ojos. ¡Dios, los ojos! Negros como el fondo del túnel. Sin blanco, sin iris. Solo un abismo que absorbía la luz de las lámparas colgantes, hechas, noté con horror, de gafas fundidas. Me acerqué, sintiendo cómo cada paso me costaba un recuerdo. El olor a galletas de jengibre que hacía nuestra abuela. Gon. El sonido de Daniel riéndose cuando resbaló en el lodo durante aquella excursión. Gon. Daniel, logré decir, aunque mi voz sonaba ajena, ronca por el desuso. Soy yo. Él no levantó la vista. Siguió sirviendo. Café que nunca se bebía. Para clientes que nunca existieron. Una de las otras Marielas se acercó a mi lado. Su pelo estaba encanecido, aunque no podía tener más de 25 años. No te escuchará, dijo, mostrándome sus manos. Las yemas de los dedos estaban desgastadas hasta el hueso, como si hubiera escrito durante décadas sin parar. Lo que queda de él solo sabe repetir el momento en que entró aquí. ¿Qué momento? Ella señaló un rincón donde una proyección fantasmal titilaba. Daniel, mi Daniel de verdad, entraba al autoservicio en medio de la noche. Pedía café. La cajera le sonreía con esa sonrisa que ahora entendía demasiado bien. Y cuando llevaba la taza a sus labios, su reflejo en el espejo del fondo no lo imitaba. Al contrario, le hacía señas para que no bebiera. Pero era demasiado tarde. La escena se repetía una y otra vez, cada vez más distorsionada, como una cinta de video deteriorada. Los hambrientos no matan, explicó la otra yo. Solo conservan, como niños que atrapan luciérnagas en un frasco. Alcé la mano hacia la proyección, hacia ese último fragmento de mi hermano real. Y por un segundo, menos que un parpadeo, sus ojos se encontraron con los míos. Mari, Ela. Su voz era el crujido de hojas secas bajo el zapato. Quema, todo. Entonces las sombras se movieron. No las figuras sentadas, no las otras Marielas. Las paredes mismas se ondularon como cortinas negras, revelando que lo que había tomado por objetos eran en realidad tumbas. Cada reloj, cada zapato, cada par de gafas marcaba el lugar donde alguien había sido enterrado en el tiempo. Y en el centro, un altar hecho de libretas idénticas a la mía, apiladas hasta formar una especie de pilar torcido. La otra Mariela me empujó hacia él. Es tu turno de escribir,
dijo, y ahora su voz era la de la cajera, la de todas las voces que me habían hablado en esta pesadilla. Todos dejamos algo aquí. Es la única manera de que ellos nos dejen ir. ¿Ir?, repetí, viendo cómo las otras versiones de mí se acercaban, sus manos extendidas no en amenaza, sino en súplica. ¿A dónde? Ella sonrió, y por primera vez noté que sus dientes eran idénticos a los del falso Daniel. A ninguna parte, solo al siguiente ciclo. El túnel comenzó a temblar. Los objetos en las paredes cayeron, revelando lo que habían ocultado. Espejos, docenas. Cada uno mostraba un reflejo diferente de mí. Una Mariela anciana, desangrándose por los ojos. Una niña, con las manos convertidas en garfios. Una versión embarazada, cuyo vientre se movía con algo que definitivamente no era un bebé. Y en el centro, la verdadera, la que había entrado al autoservicio hace 3 años. La que nunca había salido. Sus labios se movieron al unísono con los míos cuando entendí la horrible verdad. Yo era la siguiente cajera. Y entonces, como si alguien hubiera apretado el gatillo de un arma, todo el túnel colapsó hacia el altar de libretas, llevándose pedazos de mí con él. El último sonido que escuché antes de que la oscuridad me tragara fue el tintineo de una campanilla sobre una puerta y una voz que no era la mía diciendo: «Bienvenida a casa». El fuego debería haber sido la respuesta. Lo pensé mientras el encendedor temblaba en mi mano, su llama anémica lamiendo el borde de una pila de libretas empapadas en alcohol del botiquín. Quemarlo todo, reducir este lugar maldito a cenizas y sal, romper el ciclo. Pero cuando las primeras llamas comenzaron a crecer, algo las apagó antes de que pudieran propagarse. No fue el viento, no fue falta de oxígeno, fue como si la propia tienda respirara hacia adentro, succionando el calor y la luz hasta dejarnos en una oscuridad más absoluta que la noche. «No funciona», dije, aunque las palabras no salieron. Solo flotaron en mi mente como burbujas en alquitrán. Nada funciona aquí. Las paredes del túnel se habían cerrado detrás de mí. No había salida, solo el altar de objetos perdidos y sobre él el último reflejo de Daniel, cada vez más difuso, como un programa de televisión perdiendo señal. «Tienes que elegir», susurró una de las otras Marielas. Esta llevaba el mismo suéter que yo, pero tejido con algo que parecía pelo humano. «Quedarte o convertirte en parte del menú». El aire olía a café quemado y a esa electricidad estática que precede a una tormenta. Las sombras alrededor del altar se espesaron, tomando formas reconocibles. El trailero de la gorra, ahora con la boca cosida como la cajera. La estudiante de la bitácora, sus ojos vacíos llenos de gusanos que deletreaban ayuda en braille sobre sus mejillas. Ernesto de la gasolinera, su uniforme empapado en gasolina, que nunca se encendería. Todos extendieron las manos hacia mí, no para detenerme, para darme la bienvenida. Entonces lo entendí. No había escapatoria, solo transición. Caminé hacia el altar, sintiendo cómo cada paso me costaba otro recuerdo. El sabor de las galletas de mi abuela, el sonido de la guitarra de Daniel, mi propio nombre. Cuando llegué al centro había una taza de café esperándome. Fría, negra como el fondo del túnel. «No», dije, aunque mis manos ya la alcanzaban. «Yo elijo cómo termina esto». Y en lugar de beber, la tiré contra el espejo principal. El cristal estalló en 1000 fragmentos, cada uno reflejando una versión distorsionada de mi rostro. El grito que siguió no fue humano, era el sonido de 1000 grabadoras destrozándose a la vez, de relojes empezando a avanzar después de décadas detenidos, de bocas cosidas que por fin podían gritar. La tienda convulsionó, los estantes cayeron, los productos se desintegraron en polvo. Las luces parpadearon frenéticamente, revelando lo que realmente éramos.
fantasmas atrapados en el instante antes de morir. Daniel estaba frente a mí de repente, sus ojos ya no negros, sino llenos de lágrimas. «Gracias», susurró, y por primera vez en años sonó como él mismo. «Ahora despierta». El golpe fue tan violento que pensé que me había matado. La bocina del tráiler sonó de nuevo, larga y estridente. Estaba de vuelta en la carretera al amanecer, el auto detenido en el arcén. Sudor frío empapaba mi espalda. El teléfono vibraba en el asiento del copiloto. Una notificación del banco por el café que acababa de comprar en Autoservicio La Última Parada, KOM 105. Pero cuando miré hacia atrás, solo había un terreno baldío lleno de maleza y un cartel oxidado que decía «Se vende». No había tienda, no había túnel, no había Daniel, excepto por una cosa. En el asiento trasero, manchada de barro como si alguien la hubiera desenterrado, estaba su libreta. La abrí con manos temblorosas. La última página decía, en una letra que no era la suya, ni la mía: «La próxima vez que pases, entra. Tu turno como cajera está casi listo». Y debajo, una lista de nombres. El mío estaba en la parte superior, pero ahora, justo debajo, había uno nuevo. Lucía M. Busca a su hermana. Encendí el motor con un sollozo, porque sabía lo que tenía que hacer: regresar y esperar.